El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado a todas las ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que ha venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje que hace referencia a ese discurso del buen pastor. El día de ayer, domingo, pues escuchábamos la parte siguiente, que es: yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas, y pues bueno, ahí nos decía que el pastor es el que las conoce, el dueño que las defiende, porque el asalariado pues no las defiende. Cuando ve venir al lobo, huye. Y es aquí donde nosotros tenemos que descubrir la figura del pastor. Hoy en día, pues lamentablemente, pues ya no conocemos mucho de las técnicas del pastoreo. Todavía en algunos lugares de Europa, pues se conoce. Y por ejemplo, podríamos algunos tener referencia en una obra que es la obra de Heidi, ya sea por alguna película que vimos o por la famosa serie de televisión japonesa, ahí con el icónico canto del abuelito Dime tú. Y es precisamente ¿por qué? Porque el abuelito vive en la cima del monte y prácticamente vive solo. Y es porque pues ahí uno de los pastores es Pedro, que pues se lleva a sus ovejitas y se va a jugar con Heidi, y pues ahí una borreguita icónica, el famoso copito de nieve. Y es ahí donde pues se va desarrollando una historia, pero podemos entender algo. Estas ovejas, cuando están en el verano, que es donde más bien Heidi está con Pedro y el abuelito, pues es porque todavía hasta el día de hoy se hace. Por ejemplo, todos los pastores de un pueblo contratan a un solo pastor que prácticamente pues ha visto nacer a esas ovejitas, por eso también confían en ese pastor. Y entonces ese pastor reúne a varios rebaños y se las lleva a las montañas. Allá están las ovejas prácticamente libres. Y bueno, generalmente pues también están designados algunos perros que pues bueno, de ahí vienen los famosos o las famosas razas de pastores. El pastor alemán, el pastor belga, me falta otro tipo de pastor que ahorita se me escapa. El pastor australiano, que son precisamente y son perros muy fieros cuando se utilizan para el pastoreo. ¿Por qué? Porque la única persona que conoce el perro desde que nace hasta que se muere es el pastor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una perrita puede tener pues varios cachorritos, pero no se usan todos los cachorritos. En cuanto nacen, pues ahora sí que quitan al pobre perrito de la mamá.
Y podrán decir, ay padre, pero se va a morir. No, porque le ponen el perrito a una borreguita que es la que lo va a amamantar. Y prácticamente el perro crece con las ovejas. Y la única persona que tiene contacto como humano es el pastor. Y es ahí, ¿para qué? Para que cuando vean a otra persona, ataque. Por eso puede haber perros muy bravos aquí en la comunidad de misioneros de Jesús y de María. Pues los más grandes pueden preguntarle sobre un famoso perrito, pastor alemán muy bonito, pero muy fiero, el famoso Kaiser, que pues ahí sí no importaba quién fuera, nada más cuidaba a Padre Rayito y Madre Arely, y ninguno de los misioneros tampoco se puede acercar al pobre perrito porque se les echaba encima. Y bueno, yo lo conocí, yo me llevé bien con el Kaiser, nada más lo conocí poquito. Y ya después, pues también por ser un peligro, pues se tuvo que apartar de los padres. Y es ahí donde ese es el pastor. Sí, ciertamente aquí en la figura del perrito, pero el pastor es el que defiende a sus ovejas. Por eso Cristo es nuestro pastor y es el único buen pastor. Y podrán decir, oiga padre, pero es que en las homilías del buen pastor dicen que los sacerdotes sí, pero nosotros somos buenos pastores en unión al buen pastor, el único y auténtico. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir, ni el papa, ni el obispo, ni el padrecito, podemos decir, yo soy el buen pastor. Porque el buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. Y podrán decir, oiga padre, pero es que sí hay padres que dan la vida por sus ovejas, sí, pero por las poquitas que tienen. Y un ejercicio que lo dice inclusive San Pablo. Todos pueden dar la vida por una persona muy buena. Algunos podrán dar la vida por una persona buena, pero nadie puede dar la vida por una persona mala. ¿Y quién sí lo hizo? Cristo. Y es ahí, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tan dispuestos estamos a dar la vida también por nuestras ovejas? ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando se habla del buen pastor, ¡ay, el padrecito! Inclusive el día del buen pastor, cuarto domingo del tiempo de la Pascua, siempre es la jornada mundial por la oración por las vocaciones, sí, principalmente por las sacerdotales y por las vocaciones a la vida consagrada, pero siempre se le da el énfasis al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote tiene que configurarse con Cristo buen pastor. Y es ahí, por eso, podemos ver, y ayer de los padres mercedarios ponían la foto, una foto tomada a un cuadro, creo que es San Pedro Nolasco, con un borreguito en sus hombros, y ya ponían feliz día del buen pastor, sí. Y es ahí donde podemos ver, por ejemplo, de los que recuerdo, por ahí hay una foto del Papa San Juan Pablo II, también con un borreguito en sus hombros, y la del Papa Francisco con un borreguito en sus hombros. ¡Qué bonito! Pero, ¿qué es lo que significa? Que ya no te perteneces. Hoy escuchamos en el Evangelio, yo soy la puerta del redil. Y no lo comprendemos, pero ciertamente también el pastor tenía que dormir con las ovejas. ¿Y qué es lo que hacían? Pues sí, no había puerta a puerta, sino eran más bien como unas tablas que se ponía la tranca y el pastor se tenía que quedar allí, en el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque tenía que cuidar. Por eso uno puede decir, bueno, si el pastor llega y le toca al que cuida el redil, pues ¿qué no pudo abrir el pastor la puerta? No, porque la única forma de abrir es desde dentro. Y por eso cuando escucha a alguien que no es el pastor, pues no le va a abrir. Por eso aquel que se brinca no es el pastor, es el ladrón. ¿Por qué?
porque no es reconocido por el cuidador de las ovejas, que también es el pastor. Hay rebaños que tienen hasta 2, 3 pastores. Y entonces es ahí donde también aquellos que son discípulos de Cristo pueden escuchar la voz de Cristo. Pero hoy lamentablemente podríamos preguntarnos, ¿cuántos escuchamos la voz de Cristo? ¿Cuántos nos dejamos guiar por Cristo? ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces nos dejamos guiar por nuestros gustos, placeres, etc. Por ejemplo, hoy podríamos ver, y la gran mayoría de hombres, también hay mujeres, pero la gran mayoría de hombres, pregúntenles del fútbol y saben al derecho y al revés que cómo quedó cada partido, etcétera, etcétera, etcétera. O pues tradicionalmente pregúntenle a las mujeres de cómo va la telenovela y les van a decir santo y seña de cómo va la telenovela. Y es ahí, ¿por qué? Porque le dedicamos más tiempo a escuchar las cosas del mundo que escuchar la palabra de Dios. Podría preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia? Y es ahí donde podríamos decir, como dice aquel viejo dicho, donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tenemos Biblia en casa, pero ni por accidente la abrimos? Y es donde entonces dejo de escuchar al buen pastor para escuchar al ladrón, para escuchar al mercenario, para escuchar al lobo. Y hoy es un gran peligro. ¿Por qué? Porque decimos que Dios no está de moda. Veamos las cosas de Dios y ya no marcan. Hoy buscamos más nuestros gustos, buscamos más el sentirme bien, busco más el no sufrir. Y por eso, ¿cuántas veces podríamos descubrir que perdemos a hermanos que por no saber su fe se dejan convencer por las sectas? Y ciertamente, como decía en una reflexión del día de ayer el padre Santiago Martín, ¿cuántos pueden decir, me acosté católico y me desperté protestante? ¿Por qué? Porque dejo de un lado lo que dice Dios para estar en paz con mi conciencia. Y ciertamente escuchaba de alguien que pues dice que se peleó con el pastor porque pues era católico, dejó de ser católico, se fue a una iglesia cristiana protestante y pues bueno, ahí estuvo, se peleó con el pastor, buscó un localito en renta que pues era pues prácticamente el cuadrito y la cortinita, lo pintó, le puso iglesia de no sé qué y ya, él estaba ahí. Y ciertamente, como decía alguien que pues, no es católico, pero le gusta estudiar los movimientos sociales, y decía, es que un pastor protestante, y decía, yo no soy católico, yo no soy cristiano, simplemente un pastor protestante, ¿cuánto necesita de estudio para abrir su iglesia protestante? Y decía, realmente no se necesita estudio, nada más se necesita el lugar y que sepa leer y ya con eso. ¿Por qué? Porque ellos se dedican a leer la Biblia y bueno, ya hacen su comentario. Pero dice, no hay ninguna cuestión. Ahora podríamos preguntar, ¿cuánto se necesita estudiar para ser un sacerdote? Y lo mínimo son 4 años. Perdón, lo mínimo son 8 años. 4 años de filosofía, 4 años de teología. Y luego de ahí, pues bueno, ya saliste con lo básico, pero ¿cuántos sacerdotes pues no tienen que irse a estudiar todavía? Que, no, pues ve a estudiar la licenciatura en liturgia, vete a estudiar la teología dogmática, vete a estudiar la teología fundamental. Y es también, y como se dice, aunque a veces el sacerdote no tiene el estudio formal, pero todos los días tenemos que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque todos los días van saliendo. Por ejemplo, el último documento que salió, la declaración del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita. Y tenemos que estudiarla porque lo primero que dijeron, no, el Papa ya acepta a los homosexuales.
Y pues sí, porque empieza, y de hecho desde el Catecismo de la Iglesia Católica, empieza con una cita del Catecismo de la Iglesia Católica, que permítanme, es el numeral 2177, permítanme, déjenme, compruebo si es el numeral, porque puedo equivocarme. En donde, no, perdón, es eso acerca del Día del Señor y las fiestas de guardar. Permítanme, para ir entonces a la sección de lo que son los mandamientos. Y pues ahí el sexto mandamiento, que es precisamente el que habla de el pecado contra, o más bien los pecados contra la pureza. Y es donde dice precisamente acerca de la homosexualidad, en el numeral 2357, que empieza a hablar sobre precisamente todo lo que es la homosexualidad. Y es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, debe de ayudar precisamente a la persona homosexual a vivir una vida plena, pero pues sí, bajo la castidad. ¿Para qué? Porque por la tendencia homosexual de la persona como tal, pues no es un pecado, pero sí el acto homosexual es lo que lo hace el pecado. Y es precisamente lo que dice, nada más permítanme que ya se me perdió el numeral, donde dice precisamente acerca de esto, numeral 2358. Un número apreciable de hombres y mujeres presenta tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión, delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar en su causa. Y es precisamente ahí donde designa, desde el numeral anterior, pues que estas prácticas son desordenadas. Y la iglesia no va a cambiar, pero sí va a decir, respétese a la persona, que es una frase que se le atribuye a San Juan 23. La iglesia ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y es ahí donde, pues, el buen pastor es el que nos tiene que guiar. ¿A qué? A que podamos vivir verdaderamente como rebaño del Señor. Sí, y podríamos decir aquí, tu pecado no te hace ser parte o ser parte de los condenados, pero sí tienes que renunciar a tu pecado. Escuchar la voz del Señor que te dice por dónde tienes que caminar, porque si no caminamos por donde el Señor dice, lo más seguro es que moriremos. Por ejemplo, podemos ver en este sentido, pues los documentales de la vida salvaje. Y en muchos, sobre todo allá en los páramos de África, en la llanura, donde están los leones. ¿A quién atacan los leones? Al que se separa de la manada. ¿Por qué? Porque si atacan a la manada entera, pues los leones salen perdiendo. Pero si atacan al que se separa de la manada, pues ya se lo van a comer. De igual manera, ¿a quién ataca el demonio? Al que está bien en su fe, viviendo, respetando el plan de Dios. No, ¿verdad? Ataca al que se está alejando de Dios, y entre más alejado de Dios,
más propensos a la condenación. ¿Por qué? Porque entonces dejo de ver el plan de Dios para verme a mí. Y entonces yo, libre y voluntariamente, dejo de ser del rebaño del Señor. El buen pastor sí, va a estar, como dice en Lucas, más bien las parábolas de la misericordia. El pastor va a dejar a las 99 para ir a buscar a la perdida. Pero también el Señor nos respeta, y si la oveja perdida no quiere ser encontrada, pues el Señor con todo el dolor del corazón, pero te va a dejar ir. ¿Por qué? Porque el Señor no te quiere en la iglesia a fuerzas. El Señor no te quiere en la iglesia contra tu voluntad. Por eso escuchaba por ahí creo que es una película, algo así, donde agarran y le dicen a los hijos que si ya bautizaron al nieto, dicen, no mamá, porque pues el bautismo es lo que confirma su fe en Dios. Y como que estos no han ido ni al catecismo. ¿Por qué? Porque el bautismo se da. Y ahí tú no tienes que decir nada. ¿Por qué? Porque son los papás los que se hacen responsables de la fe del niño. Por eso el sacramento de la confirmación hoy se pide que se dé después de los 12 años. ¿Por qué? Porque a los 12 años ya no van a decir, ay no, es que mis papás me trajeron a fuerzas. No. Por eso es donde la confirmación, en donde yo libre y voluntariamente confirmo que quiero ser católico. Entonces son dos sacramentos distintos, y en donde, como dice una admonición del bautismo, con la confirmación recibirá la plenitud del Espíritu Santo. Y hay quienes dicen, no, pero ¿cómo va a recibir la plenitud? Porque Dios, el Espíritu se da en plenitud en el bautismo. Sí, pero tú lo vas a utilizar plenamente cuando te confirmas. ¿Por qué? Porque ya no son mis papás los que me traen a confirmar, ya no es el padrino que va a hablar por mí. Por eso, en la confirmación, el primer paso para la confirmación es profesar su fe. Y de igual manera, igual los sacerdotes, cuando vamos a ser ordenados, tenemos que hacer nuestra profesión de fe. ¿Para qué? Para decir, libre y voluntariamente y consciente de lo que voy a tomar, profeso mi fe, y también profeso que estoy consciente del sacramento que voy a recibir. No es así como que, como decía el señor arzobispo emérito, el día de nuestra ordenación, cuando llegan los periodistas y le preguntan, ¿dónde nacen los sacerdotes? Y dice, pues muchos creen que los sacerdotes nacen 5 minutos antes de su ordenación en la sacristía. No. Muchos piensan que nacen en el seminario. No. Los sacerdotes nacen en el seno de una familia. Pero si hoy no hay familia, ¿cómo queremos que haya vocaciones? Y esto también se lo escuchaba a un padre con, podríamos decir, mucho peso moral por su convicción de cómo vive su fe, Monseñor Isidro Puente. Y decía, si en una familia van pasado por lo menos 5 generaciones y no hay ninguna vocación, entonces quiere decir que no hay fe en esa familia. Antiguamente podríamos preguntarnos, ¿qué era lo que querían los papás? ¡Ay, que en mi familia haya un sacerdote, haya una religiosa! ¿Y hoy qué es lo que dicen? No, prefiero prostituta a mi hija que sea monja. Pues sí, las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Y el Señor sigue esperándonos como buen pastor. El Señor sigue tratando de mantenernos en el redil. Pero, ¿el problema es el pastor? No. El problema son las ovejas, que muchas veces no somos ovejas, más bien somos cabritos. Y dirán, ay padre, ¿por qué? Pues podríamos preguntarnos, ¿cómo se llama el que cuida a los cabritos o a las cabras? No se le llama pastor. ¿Cómo se le llama?
No, arriero. A las ovejas el pastor va adelante y las ovejas lo siguen. A los chivos hay que ir detrás de ellos porque en la primera que te descuides, pues ahora sí, como se dice, chivas locas que se fueron para el monte. ¿Y cuántas veces somos chivas locas que nos fuimos para el monte, para el pecado, en lugar de seguir al Señor? Queremos salvarnos, dejemos lo que nos gusta para hacer lo que Dios quiere. ¿Difícil es? Claro que es difícil, pero no es imposible. Tenemos que poner todo de nuestra parte para vivir el plan de Dios. Por eso, hermanos, pidamos al Espíritu Santo el don de la conversión y el don de la fe, para que podamos seguir siempre y fielmente a nuestro buen pastor y podamos ser guardados en ese redil eterno que es el cielo. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a hacer nuestra oración de San Carlos de Foucault. Nos ponemos de pie y decimos, ay, disculpa, se me fue. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.